Ya. Bueno, estamos aquí con nuestro querido amigo Carlos Cortés, en Caimanes mismo. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por andar por nuestro pueblo. Es una tremenda alegría que amigos de tantos años nos vengan a visitar a nuestra tierra. Claro. Bueno, estamos dando una vuelta por Caimanes porque estamos rescatando las historias de familia, de fundadores de las comunidades de los vilos, que no solamente los vilos urbanos donde está la playa, sino que tenemos tantas localidades tan lindas para el valle de Pupío, para este lado. Exacto. Entonces, queríamos conversar un poco contigo, como estamos viendo la iglesia, tiene más de 100 años. Cuéntanos un Exacto. poco, Carlos, cómo llega tu familia? ¿Quiénes son los primeros que llegan de tu familia en este sector de los vilos? A ver, por lo que me cuenta mi mamá, nosotros pertenecemos a la familia Villalón, somos una de las primeras familias que son los que forman el pueblo de Caimanes. Mis abuelos eran dueños del Fundo Tipay, que está aquí a 2 kilómetros del pueblo. Entonces, cuando se decide formar y se empieza a construir el ferrocarril y la estación, ellos también se instalan aquí en el pueblo. Entonces, son una de las 4 o 5 familias que son las que formaron el pueblo. Entonces, es de una tremenda alegría y responsabilidad también pertenecer a las familias que formaron este pueblo. Y en ese sentido, mis abuelos siempre estuvieron muy presentes en algunas organizaciones para poder desarrollar nuestra localidad. Oye, esto del tren entonces ya tiene más de 100 años, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Los primeros, los túneles son del 1910, 2012. Se dice que por ahí por el 1914 pasó el tren ya, por fin. Entonces fue una decisión del gobierno después de la Guerra del Pacífico de tener dominio del norte del país y deciden que pase de los tramos era de Calera o Valle, eso es lo que tengo entendido. Y bueno, y Caimanes pasa a ser una de las estaciones, dado que Pupío, que era el pueblo que existía, de cierta forma se trasladan y se ubican a la orilla donde va pasando la línea del tren. Abastecedores también de todos tus visitantes, estos viajeros. Claro, y obviamente había un tema comercial también, la gente de los fundos alrededores vendían y trasladaban su semilla, los trigos, en fin, todo lo que ellos cosechaban. Y de aquí iban hasta Calera también a vender esos productos y de vuelta traían mercadería. Dentro de las cosas novedosas que uno se va enterando era que el pueblo eran 150 personas, pero habían alrededor de 10, 12 negocios y muy bien equipados, digamos, para abastecer a los fundos que habían alrededor. Estaba el Fundo Mauro, estaba el Romero, estaba Tipay, estaba el Rincón, estaba Pupío, estaba Monte Aranda, un poquito más al sur estaba el Naranjo, Tilama, el Quelón, y más abajo estaba Pupío, La Puntilla, la Mina de las Vacas. Entonces, Caimanes se transformó en un centro de abastecimiento. Entonces, era interesante y era muy linda la historia que nos contaban nuestros abuelos. Es muy lindo lo que nos estás contando porque nosotros no nos hubiéramos imaginado esto en realidad. Pensamos la importancia que ha tenido Caimanes en este sector, es muy importante. Entonces, exacto. Para todos estos alrededores que hoy día conocemos en el siglo XX, digamos. Dentro de las cosas que yo, por ejemplo, sé que primero hubo correo en Caimanes que, por ejemplo, que en Los Vilos. Que primero hubo, no sé si estaré equivocado, pero primero hubo registro civil en Caimanes que en Los Vilos.
Entonces, esas cosas las he sabido, por ejemplo, había registro civil primero en Quilimarí que antes Los Vilos. Exacto. Entonces son parte de las cosas que uno... Anecdótica importante. claro, y que para nosotros como lugareños, caimaninos, o sea, fuimos parte de la historia de la comuna. La fundación de la Exacto. comuna de Los Vilos. Exacto. Claro. Oye, ¿y tu familia cómo se fue extendiendo? ¿Cuántos hermanos eran los Villalón? ¿Cómo se fueron? Porque me imagino que se fueron extendiendo alrededor de todo hasta de Caimanes, ¿no es cierto? Sí, no fue tan así. Era una familia de varios hermanos, ellos eran evangélicos. Ya. El fundo lamentablemente se pierde a punto de la fuerza, de las armas, que pierden el fundo. Mataron a un tío abuelo, producto de eso, porque unos personajes quisieron tener ese fundo. Y como ellos eran evangélicos, muy quitados de bulla, la familia toma la decisión de irse al sector de Calera. Hay varias parcelas que se ubican a la entrada, antes de pasar el puente de Calera, que pertenecía a la familia Villalón. Pero mi abuelo decide quedarse acá y se queda justamente aquí en Caimanes una vez que tienen que abandonar el fundo. Entonces él se queda acá y él se instaló acá. Mi abuelo tuvo en el primer matrimonio alrededor de 7 hijos. Después su esposa fallece y en un segundo matrimonio tuvo también 5 hijos, de los cuales ahí está mi mamá. Ya, ahí está mi mamá. Y él falleció el año 1973. Después de mi abuela fallece Albertina Tapia, que era una persona muy querida en este pueblo. Ella venía del sector de Tilama, Los Muñoz. Se casa con mi abuelo, forman esta familia, pero ella se entregó a un tema social, digamos, de ayudar a la gente de los fundos, a las personas, a los campesinos. Entonces fue muy querida. Ella falleció a fines del año 72 y mi abuelo en el 73. Fueron un par de meses. No resistió la noche del abuelo. Mi mamá dice que mi abuelo murió por la pena de ver que su pareja, en este caso mi abuela, falleció y de pena él empezó a enfermarse y falleció. ¿Cuántos hermanos son, Carlos? Porque, bueno, esta es la mamá Villalón. Villalón, claro. ¿Cómo conoce el papá Cortés? Bueno, esto seguramente, como eran pueblos chicos, mi papá pertenecía al sector del Rincón y como la gente de los fundos empezó a venirse a vivir aquí al sector de Caimanes. Entonces, bueno, mi papá fue minero, él estuvo trabajando en las salitreras para el norte y bueno, después él decide ya de radicarse después por acá, por Caimanes, pero en eso ya nosotros estábamos ya. Ya. Y después, bueno, mi papá después forma otra familia, sí, forma otra familia y que son mis hermanos, son 3 hermanos más que tenemos por ese lado. Con la primera... Nosotros somos dos, somos dos y con mi papá tuvo 3 hijos, entonces somos 5 por el lado con mi papá. Entonces nos queremos mucho y todos los 5 estamos aquí en Caimanes. Ay, qué bien, En algún momento nos fuimos, pero la tierra, mi papá era comerciante también. Mi papá su negocio lo empezó ya hace 47, 48 años. Mucho antes de que llegara todo este boom que hoy día tenemos, fue muy visionario también en los negocios, construyó su primer restaurante en el pueblo cuando le dijeron, estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer un restaurante si no pasa nadie? Pero él construyó su restaurante, construyó su panadería y así fue formando sus diferentes negocios y hoy día mis hermanos siguen administrando esos negocios. Porque mi papá, bueno, lamentablemente falleció ya hace un par de años, pero también él era un dirigente muy activo en el pueblo, fue presidente del Club Deportivo, de la Junta de Vecinos por muchos años. Después de don Alberto Tapia, él asumió en el agua potable, bueno, en todas las instituciones del pueblo, porque en realidad
uno aquí las hace de todo. Uno tendrá su vida particular, algunos negocios, pero uno activamente también hace un aporte a la comunidad estando en las organizaciones. Y bueno, eso también nos ayuda a ese arraigo que nosotros tenemos. Yo, en el caso particular, tanto por el lado paterno, por mi papá, que fue un destacado dirigente, y también por el lado de mi mamá, que mis abuelos también fueron unos activos personas que trabajaron por la parte social en el pueblo. Claro. Entonces, Si sociales, de todas maneras. de todas maneras, todavía recuerdo con mucho cariño y emoción una profesora, la señora Carmen Galarce, en una clase de religión. Ella empieza a hablar de del samaritano, de las personas que se desviven para ayudar al otro. Y ella da de ejemplo a mi abuela Albertina Tapia. Entonces, para uno como niño, que se refieran, en este caso, a una persona tan querida como mi abuela, como una samaritana que ayudaba a la gente de los campos, es muy lindo. Entonces, y hoy día nosotros tratamos de seguir en parte algo, obviamente muy lejos de lo que eran ellos, pero tratando de hacer un aporte aquí a la comunidad, estando en algunas organizaciones y llevando algunos proyectos que hoy día son de una necesidad que tenemos que trabajar para poder conseguirlos, porque lo que sí siempre nosotros nos hemos destacado como los caimaninos es que todas las cosas las hemos logrado nosotros. La luz eléctrica, el teléfono, el agua potable, en fin, ha sido fruto del trabajo de todos estos caimaninos que construyeron su iglesia, construyeron su sede social, las canchas, todo lo hemos conseguido en la unión que hemos tenido nosotros como vecinos. Porque lamentablemente pertenecemos a una municipalidad, pero siempre hemos sido, y lo decimos como los patios traseros, que lamentablemente a lo mejor los municipios se preocupan de la parte urbana, pero dejan muy botado la parte rural. Y eso es una crítica que viene desde siempre, que los municipios solamente ven la costa por el turismo, por todo lo que hay allá, pero es poco lo que se preocupan por la parte rural. Bueno, entonces por eso tenemos que trabajar nosotros para poder conseguir las cosas. Pero como dices tú, esta es una herencia familiar que la has Exacto. reflejado en ti. Y estamos hablando entonces del Caimanes del siglo XIX prácticamente, Sí, claro. estamos hablando del siglo XXI. ¿Qué visualizas para el siglo XXI, para que está empezando este siglo? ¿Y cómo llamamos a los caimaninos que sigan unidos y que tengan otros proyectos? Yo la verdad que, y de las cosas que me motivan de seguir en mi pueblo, y una de las cosas que siempre luché era volver a mi pueblo, porque la fotografía que yo veo a 4 o 5 años para mí es maravillosa. Hoy día nosotros tenemos pavimentado ya una buena parte de la ruta interior, estamos solamente faltando el tramo Caimán-Estilama, que ya este gobierno ya tomó la decisión y se está construyendo. Por lo tanto, esta ruta va a ser muy importante. El flujo de pasajeros que van a pasar por nuestro pueblo va a aumentar, pero enormemente. Nosotros estamos finalizando el diseño del alcantarillado del pueblo. Por lo tanto, yo creo que de aquí a 2 años, 2 años y medio, vamos a tener alcantarillado en el pueblo, las calles van a estar pavimentadas. Estamos trabajando en proyectos también para hermosear el pueblo, proyectos de desarrollo en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte social también. Entonces, nosotros nos auto-organizamos para poder sacar esto adelante y que nuestro pueblo sea cada día más bonito y más desarrollado. O sea, en ese sector donde está el negocio de tu papá hay un pequeño parque, ¿no es cierto? Hay como una doble avenida. Sí, bueno, claro, eso los vecinos de ese sector, ellos lo que pretendían era hacer una avenida ahí, ¿ya? Y bueno, ahí los vecinos, la señora Zunita, la señora Laura, los Ardiles, mi papá y otros vecinos que vivían ahí en el sector, la familia Fernández, trabajaron para hacer esa como una avenida, sí. ¿ya? Pero después ellos dejaron, y el pueblo lamentablemente a lo mejor vivió un periodo de división en el pueblo que no permitió seguir avanzando. Y eso a lo mejor es parte de la responsabilidad de no haber tenido la capacidad de
haber tenido más diálogo y haber buscado a lo mejor seguir avanzando en el pueblo. Pero eso ya gracias a Dios se retomó y ya hace 2 años que nuevamente estamos trabajando todos juntos para que podamos desarrollar el pueblo. Si nosotros no podemos esperar que un alcalde, que un concejal o que una autoridad venga a organizarnos. Somos nosotros los que tenemos que organizarnos y sacar el pueblo adelante. Yo no dicen los jóvenes de todo esto? Los hijos ahora, Carlos, ¿qué dicen los hijos? Mira, un hijo artista y un hijo constructor civil sí, futuro, que me imagino que también están en la misma idea de poder seguir aportando aquí. Claro, sí. Bueno, ahí hay un trabajo también que hay que realizar. Yo creo que esto es un problema a nivel país, que los jóvenes poco se interesan a veces por las cosas, como que no están ni ahí, como dicen. Pero yo creo que hoy día también hay una mirada y también desde octubre hacia acá, los jóvenes están teniendo otra actitud. Y uno espera también que acá en Caimanes los jóvenes también se integren y que sean parte del trabajo que tenemos que hacer todos para desarrollar el pueblo. Y en ese sentido los jóvenes esperamos que se motiven también. Hoy día también las redes sociales son muy buenas, pero siento también que a veces son cosas negativas. Entonces, pero sí estamos entusiasmados que hoy día también tenemos jóvenes que están trabajando con nosotros, con los que somos un poco mayor. Entonces, en ese sentido, estoy seguro que ellos se van a integrar para poder seguir trabajando por la comunidad. Hay una mirada a lo mejor crítica en el sentido de que hoy día nos estamos transformando a lo mejor en un campamento minero, ¿ya? Pero bueno, esto hay que trabajarlo de tal forma de que no sea un campo minero o un campamento minero, sino que, bueno, seamos prestadores de servicios para la minería. Claro, ese es un punto. Y por otro lado que también se puede retomar el tema turístico, el desarrollo de la empresa turística, porque hay gente que le gusta venir al campo. Sí, de verdad que los fines de semana uno lo ve, que viene harta gente aquí al pueblo. Sí, nosotros vemos, a veces tengo muchos amigos que vienen de Santiago, que les encanta venir al pueblo, porque hay una paz, una tranquilidad, en las noches muy bonito salir a caminar, tenemos las estrellas, pero tenemos un cielo despejado casi todo el año. Entonces esperemos que este pueblo se pueda potenciar el día de mañana con el turismo y vemos una oportunidad con esta carretera interior que puede ser un gran polo de desarrollo en la parte turística. Correcto. Bien.